Hoy vamos a ver Top 10 las epidemias más letales del mundo. Ébola. Los horrendos síntomas del virus del ébola han aumentado la conciencia pública debido a la reciente epidemia. Desde el 2013, más de 11.000 personas han muerto, registrándose así como el mayor brote de esta enfermedad. El virus se originó en África Occidental y han aparecido casos en lugares tan lejanos como Estados Unidos, España o Alemania. El ébola se transmite mediante el contacto directo con la sangre o los fluidos corporales, y los síntomas empiezan a notarse entre 2 y 20 días después de ser expuestos. Fiebre, ojos rojos, sangrado por la nariz y vómitos son algunos de los síntomas de este peligroso virus del que se conocen ya unos 30.000 casos en todo el mundo. Malaria. Sin duda, esta es una de las epidemias más largas y que aún a día de hoy sigue amenazando a la población de todo el mundo. Hay evidencias de que esta enfermedad transmitida por los mosquitos asola a la población mundial desde hace más de 4.000 años. Donde más brotes se producen es en el África subsahariana, donde cerca de 300.000 casos de malaria son diagnosticados todos los años. Los síntomas de esta enfermedad no empiezan a ser notorios hasta un mes después de la picadura del mosquito. Sudoración, temblores, convulsiones, fallos en los riñones e incluso la muerte son los síntomas de esta grave enfermedad. La fiebre amarilla. Esta enfermedad, al igual que la malaria, se extiende entre las personas a través de los mosquitos. Durante el reinado de Napoleón, esta enfermedad afectó a pueblos y colonias enteras, acabando con la vida de millones de personas. La epidemia más mortal de fiebre amarilla tuvo lugar en Filadelfia en 1793, donde en solo 4 meses 5.000 civiles contrajeron la enfermedad y murieron todos. Hoy se conocen unos 20.000 casos al año en todo el mundo, de los que unas 3.000 personas acaban muriendo. Tifus. El tifus se transmite a los humanos mediante bacterias que vienen a consecuencia de la mordedura de un piojo. Los brotes se producen sobre todo en los espacios donde la gente vive en condiciones insalubres y donde los piojos se reproducen con más facilidad. En la Primera Guerra Mundial, esta pandemia se cobró miles de millones de vidas, sobre todo en Rusia, Polonia y Rumanía. Los síntomas comienzan con dolor de cabeza, vómitos, fiebre, escalofríos y mala circulación de la sangre. Luego aparecen manchas en la piel, espasmos musculares, dolor e insuficiencia orgánica. Normalmente más del 40% de las víctimas del tifus terminan falleciendo. La polio. La polio es un virus que ha existido desde hace millones de años. Sin embargo, se informó por primera vez en el siglo XIX, como un brote extendido violentamente en toda Europa y en los Estados Unidos. Esta enfermedad, que ataca el sistema nervioso, puede causar parálisis o la muerte de sus víctimas. Esta epidemia alcanzó su punto más alto en la época de los 40 y 50, sobre todo en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Lamentablemente, todavía no existe una cura para la polio, pero se espera que la vacuna para eliminar el virus en los seres humanos esté disponible dentro de poco. Cólera. El cólera es una enfermedad que era muy común en la India antes de que se extendiera por Europa y América del Norte durante el siglo XIX. Esta infección viene a causa de alimentos y agua contaminada y sus síntomas son muy similares a la gripe. Las poblaciones que viven en condiciones insalubres aún tienen un alto riesgo y siguen sufriendo la pérdida de miles de vidas. De hecho, la Organización Mundial de la Salud informa que aún a día de hoy existen entre 3 y 5 millones de casos de cólera al año, de los que alrededor de 120.000 infectados terminan muriendo. La gripe española. Aunque duró solo un año, a este virus le fue más que suficiente para aniquilar alrededor de 40 millones de personas. Los soldados que regresaron a casa después de la Primera Guerra Mundial fueron los encargados de extender esta pandemia a sus países de origen. Se le conoció como la gripe española porque este país no participó en la guerra y por lo tanto no se ocultó la información como en otros países que sí participaron en la guerra. Hoy en día las cepas continúan evolucionando y causan epidemias de gripe en todo el mundo, y aunque la mayoría de las veces son controladas por la medicina moderna y la tecnología, por ejemplo en 2009 la gripe porcina mató a más de medio millón de personas en México y en la parte sur de los Estados Unidos. Viruela.
La epidemia de la viruela se remonta al siglo XVI. Los historiadores consideran a la viruela un importante contribuyente en la colonización sobre las civilizaciones incas y aztecas. Casi 90 millones de nativos americanos contrajeron y murieron a causa de la viruela. En Europa, durante el siglo XVIII, sus síntomas se cobraron otras 400.000 víctimas, y ni siquiera el hecho de que se desarrollara una vacuna fue suficiente. Por suerte, en el año 1980 se declaró definitivamente a la viruela como erradicada. La peste negra. La peste negra o peste bubónica se extendió por las rutas comerciales en el siglo XIV y afectó a un 60% de la población de Europa, China y la mayor parte de África. Se trata de una enfermedad de origen bacteriana que se dio sobre todo en la Edad Media por comer carne infectada o por mordeduras de pulgas que se alimentaban de ratas infectadas. Los síntomas de estas son fiebre, sudoración, tos con sangre, falta de aliento y graves mareos. Esta terrible pandemia causó que más de una cuarta parte de la población europea y más de la mitad de la China fallecieran en la antigüedad. En 2015 se registraron algunos casos en Madagascar que dieron muerte a 40 personas en pocos días. Tuberculosis. Esta bacteria ha sido localizada incluso en momias del Antiguo Egipto que datan del año 3000 a.C. Sin embargo, su mayor desastre lo causó en el siglo XIX, donde afectó al 85% de la población europea y a parte de la población de América del Norte. Esta terrible enfermedad ataca directamente al pecho y los pulmones, haciendo que su víctima no pueda respirar normalmente, escupa sangre y tenga una terrible tos. Durante el siglo XIX y XX, esta ha matado a más gente que cualquier otra enfermedad, y sobre todo corren riesgo de contraerla las personas con los sistemas inmunitarios bajos. Por lo tanto, donde el SIDA es prevalente, la tuberculosis suele ser muy común. No